Tiempo de conversación desde aquí, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Buen día, ¿cómo están? Aquí nosotros preparados y con un protagonista creo que muy sensible a un tema que a todos nos está llegando muy especialmente en los últimos meses, diría yo, pero sobre todo en los últimos días, como es ese drama que se está produciendo a nivel social en todo nuestro continente en torno a los refugiados. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar en general del colectivo de inmigrantes, porque ya nos acompaña aquí don Javier Marcellán, él es presidente de ACAIM, la Asociación del Colectivo de Apoyo a los Inmigrantes de Albacete, a quien, por supuesto, doy los buenos días y la bienvenida a nuestra casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Don Javier, todos estamos como Dímelo muy... tú. Bueno, lo intento, pero vale. No sé si me va a salir. Estamos muy acostumbrados ya casi a ver imágenes realmente tremendas, y no sé si eso de acostumbrarnos a enfrentarnos a través de las noticias, de los medios de comunicación, etcétera, a ese tipo de situaciones nos aleja un poco de la gravedad del problema y de la situación que se está viviendo. ¿Usted considera que ese acostumbrarnos corre contracorriente a lo que se debería hacer? Pues yo creo que sí. Los que son especialistas en imagen y en medios de comunicación dice que se llega uno a acostumbrar y que las imágenes llegan a convertirse en una especie de vacuna contra los gérmenes que nos puedan revolver. O sea que la cuestión de consumir excesivas imágenes habría que pausarlo, porque muchas veces parece que motiva, parece que moviliza, pero si consumes demasiadas imágenes te acaba dejando planchado y completamente al margen de la realidad. Sí, esto pasa en todas las circunstancias, y cuando en este momento una de las cosas, claro, lo que se está viendo es que toda la estructura jurídica que se creó después de la Segunda Guerra Mundial pues se está yendo por los desagües de nuestra civilización. ¿Y por qué ese cambio? ¿Qué hay de diferente en la situación que se está viviendo ahora con respecto a aquella que se vivió entonces? Primero, Hannah Arendt, la comunicóloga y socióloga americana, dice que se aprovechan las épocas de crisis para hacer los cambios que no se pueden hacer en situaciones de no crisis. Entonces, ahora es un totum revolutum en el que se va recortando la fotografía para lo que no interesa que no salga. Uh-huh. Y a la gente, como la gente solemos tener, esto nos podríamos hablar mucho, pero la memoria nos traiciona mucho. Fijaros nosotros en España, con la memoria histórica, los reacios que somos a tenerlo en cuenta, y hoy en día incluso se oyen ciertas propuestas y ciertas descalificaciones realmente insólitas e impensables. Es decir, cuanto más una cosa de la segunda, querámoslo o no, la Segunda Guerra Mundial a nosotros nos la conocemos de oídas, pero no la hemos pasado. Pasamos una guerra antes. Pero después, ¿qué pasó? Quiero decir, se puede decir, yo creo que se hizo una primera transición el 78 que hay que profundizarla y hay que consolidarla, porque de la primera transición pasaron completamente enteros y sin ninguna crítica a muchos organismos estatales que han seguido actuando posteriormente. No hemos hecho la crisis aún nosotros, ni de la primera, ni de la segunda, ni de nuestra guerra civil. Javier, ha comentado que a veces nos falla la memoria, que la tenemos débil. ¿Nos está fallando ahora y olvidamos de alguna manera que España fue en su momento un país donde mucha gente tuvo que salir de aquí, que emigrar y que buscar su futuro y su destino y el de sus familias lejos de este país? Vamos a ver, nos falla
Lo que pasa es que las personas tenemos un mecanismo que nos permite sobrevivir, pero por otra parte nos impide hacer determinadas cosas. Es que de lo malo nos olvidamos y nos quedamos de lo que de la parte positiva de lo que conseguimos con nuestra inmigración. O sea, eso es así, o sea que... Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en los inmigrantes extranjeros en España, que le están haciendo lo mismo. Por ejemplo, cantidad de inmigrantes, los invito a ir por los asentamientos que no quieren venir. Ellos han estado ahí, los que hayan salido, y no quieren recordar eso. Uh-huh. Yo supongo que será una especie de autodefensa, es un reflejo de autodefensa, que lo entiendo, pero claro, es que claro, las cosas si no se tematizan, si no se teorizan, y lo que decía Julio Anguita, ¿no? Que nos cuesta menos ponernos delante de un toro que ponernos delante de un libro. Digo, por sintetizar un poco, que creo que me explico bastante, ¿no? Lleva razón ahí. Imagino que habrá tenido oportunidad de ver unas imágenes al hilo de lo que comenzábamos diciendo en la entrevista, que se produjeron esta misma semana, creo que fue el martes, en Madrid, donde un grupo de aficionados de un equipo de fútbol en la Plaza Mayor, pues se protagonizó un momento deplorable. Yo creo que ha sido condenado mayoritariamente por la sociedad cuando lanzaban y se mofaban, lanzando dinero a un grupo de rumanas, mujeres que se encontraban allí como habitualmente cada día pidiendo limosna. ¿Qué le recorrió a usted el cuerpo cuando vio esas imágenes? Pues vergüenza y asco. Hay otra cosa que no me resigno a decir, porque después de la vergüenza y asco, otra cosa que se me ocurrió, resulta que de repente aparecen los miembros de las fuerzas de seguridad. ¿A qué se dedican? A retirar a las personas que pedían. Y no les pidieron los carnés de identidad a los que estaban echando las monedas al suelo para que las mujeres se agachasen para recogerlas. Eso me impresionó tanto como lo primero. ¿Me explico? Sí. ¿Qué problema subyace en ese tipo de situaciones? Vamos a ver. Subyace, por una parte, la incultura, por otro lado, que se le ha dado, ¿cómo diría yo? Se le ha dado mucha vara alta a un fenómeno espectacular que es el fútbol, y como todo lo que es fútbol es una forma de hacer que las personas se vean identificadas con algo. Como en este momento de crisis es muy difícil identificarse con cosas concretas, es muy difícil identificarse con las medidas políticas, es muy difícil identificarse con proyectos de futuro. Entonces parece como que proponen como forma de identificarse, porque el ser humano necesita identificarse espontáneamente con algo. Entonces lo identifican espontáneamente con la fidelización a un club, y entonces, si eso no se hace un poco crítica, pues hay unos subfenómenos que pasan en otras cosas, porque esos subfenómenos como esto que hay, que se vio de los chicos estos que les echaban las miajas al suelo para que las recogieran, eso se puede extralimitar a otros fenómenos sociales, ¿eh? Eso tiene una trascendencia que si se queda ahí, que no es nada, pero eso se puede reproducir en otros campos y en otras situaciones. Ojalá no sea así. Javier... Que me explico suficientemente, porque quiero ser prudente diciendo las cosas, sí. Pero ser suficientemente claro. ¿Qué le parece, cómo ha respondido la gente en las ciudades de nuestro país, también en Albacete,
a esa propuesta de acuerdo que ahora mismo, hoy concretamente, se está abordando en Bruselas en torno a la Unión Europea y a Turquía con respecto a la situación de los refugiados? ¿Cómo ve que ha respondido la gente en las calles rechazando mayoritariamente ese acuerdo que califican de vergonzoso? A mí me ha sorprendido gratamente. ¿No se lo esperaba? Pues no, porque yo me acuerdo en los años 2004-2005, cuando en Albacete se decía, y no voy a decir por quién, que no había asentamientos, de trabajadores temporeros que nos recogían los frutos del campo, que no existía. Entonces hubo también se consiguió juntar mucha gente por la reivindicación de que sean tratados los trabajadores temporeros extranjeros conforme a unos derechos humanos. Y yo creo que se ha vuelto a reproducir esto. Lo que pasa que las autoridades son las que tienen que decir, las autoridades son las que tienen que llevar, saber interpretar la lectura, lo que se está diciendo de las últimas elecciones, y se ha sabido leer lo que ha querido decir el pueblo. De momento parece que no se está sabiendo leer, ¿no? Eso es lo que pretendo yo, quiero decir, vamos a ver, tenemos que clarificar mucho esto, porque a lo mejor se está leyendo muy mal, ¿eh? Y lo que está detrás de leerlo mal, a mí, quiero decir, Frau Merkel puede decir, ay, he intentado hacerlo bien, y mira lo que me ha salido, el 20% de la Alianza por Alemania. Entonces, eso no se podía haber previsto. Eso lo llevábamos diciendo muchísima gente. Mucho ojo cómo se hacen las cosas, ¿eh? Porque si también pasó entre guerras, los fenómenos entre guerras, también decíamos eso, ¿eh? Decía la gente eso. Me ha cogido por sorpresa. Ah, por sorpresa. Si saliese adelante ese acuerdo, ¿qué supondría para la situación de los refugiados? Leyendo la letra pequeña de lo que eso sería, ¿qué valoración nos hace usted? Yo me he traído aquí el acuerdo que han hecho Andalucía Acoge, las organizaciones pro-inmigrantes más importantes de España. Andalucía Acoge, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el INI, Federación Estatal de Asociaciones Sos Racismo. Entonces, sintetizando, dicen, se quiere echar para atrás y eliminar la legislación que rige el derecho de asilo. Se pretende convertir a todos los que entran en inmigrantes. Entonces, ¿por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, que es fruto de esto, decía, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Entre otras cosas, ahora no les dejan elegir en qué país quieren disfrutar, sino simplemente, es decir, y por ejemplo, esto sintetizando, las conclusiones sobre migración adoptadas por el Consejo Europeo el 18 y 19 de febrero muestra cuáles son las prioridades de la UE. Esto es un comunicado de Sos Racismo. Apoyo a la decisión de la OTAN de prestar asistencia en la realización de operaciones de reconocimiento, seguimiento, vigilancia del cruce ilegal de fronteras. Ni una palabra sobre un posible apoyo a tareas de salvamento. La plena y rápida aplicación del Plan de Acción UE-Turquía sigue siendo una prioridad a fin de detener los flujos migratorios. Plan que incluye que Turquía acepte el reenvío de quienes han partido de su territorio, lo que viola el derecho de asilo, ya que no puede considerarse Turquía un país seguro. Es comentario de Sos Racismo. Con los terceros países pertinentes, programas globales de incentivos
a fin de garantizar que los retornos y la readmisión sean efectivos. Continúa el chantaje de condicionar las ayudas económicas a la colaboración de terceros países en las tareas de control. Que se ponga fin a la política de permitir el paso a lo largo de la ruta de los Balcanes occidentales. Hay un aval a la proliferación de vallas, muros, barreras, concertinas, muros policiales. Dice, y llama a permanecer atentos a otras posibles novedades en relación con las rutas, con otras rutas para poder actuar de forma rápida y concertada, lo que presagia nuevas vallas y muros, así como navíos militares en otras zonas marítimas. Por último, entre las escasísimas referencias a las personas refugiadas está la de reafirmar que los solicitantes de asilo no tienen derecho a elegir el Estado miembro en el que solicitan asilo. Releo lo que he leído antes. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Está Europa en contradicción con la Declaración de los Derechos Humanos del 48? Dejo la pregunta ahí. ¿Qué postura debe tomar cada uno de los países? Por ejemplo, España, ¿qué debería hacer para liderar de alguna manera otro camino que se dirigiese un poco al cumplimiento de esa Declaración de los Derechos Humanos en ese punto del derecho al asilo? Ahí, vamos a ver, en España la reacción de los ayuntamientos, de los nuevos municipios, de las ciudades, en concreto Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid, Cádiz, ha sido espectacular. Por ejemplo, Mónica Oltra dijo ya desde el principio que la Transmediterránea que le había ofrecido un barco para trasladar gratuitamente en cualquier momento a 1.100 personas desde Turquía o desde Grecia a España. ¿Qué ha sido de eso? ¿Ada Colau? ¿Cuál está siendo el freno? ¿El gobierno central? Sí. En este momento, Ada Colau en Barcelona, 100 o 200 personas podrían venir ya. Aquí en Castilla-La Mancha, 147 personas podrían venir ya. Y podría dar más datos, pero con estos vale. Es decir, o sea, que en Madrid también, o sea. Y esta situación de desgobierno que tenemos ahora mismo, lejos de ayudar a buscar la solución, imagino que la empeora o la alarga más en el tiempo ante una situación que es apremiante, porque estamos hablando de algo urgente, ¿no? Está la contradicción. El otro día hablaba ahí una persona la diferencia entre importante y urgente. Importantes, hay muchas más cosas más importantes que esto de los inmigrantes que vienen. Pero urgente, es que no es urgente la gente que está acampando en medio de charcos. Se organizan, van a pasar un río para pasar a otro sitio y las fuerzas de orden público las echan para atrás de su país. Es decir, son todo interrogantes. Es decir, entonces, vamos a ver, yo creo que uno ya va teniendo experiencia y, vamos a ver, lo que pasa es que los organismos oficiales del nivel que sea desconfían de que otras personas que no sean ellos puedan pensar algo de política. En el fondo desconfían. Y eso que es lo que he vivido en mi vida muchísimas veces. Hombre, es buena idea, lo que dices está bien, pero no como lo explicas. ¿Qué papel están desempeñando las asociaciones? Me han nombrado antes unas cuantas, pero por ejemplo la suya y otras que se dedican un poco a alertar o a sensibilizar de alguna manera sobre ese problema que está ahí. ¿Qué papel están teniendo y sobre todo han de tener de aquí al futuro inmediato? Vamos a ver, es que yo distingo la tarea de las asociaciones, que por cierto han ido desapareciendo muchas. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo quiero decir que
una cosa es el racismo institucional, que eso marca, y otra cosa, la pobre tarea, pobre entre comillas, enorme, y hay que valorarla, el esfuerzo que se hace enormemente. Pero el asociacionismo no puede suplir el trabajo de los estados y de las administraciones. Yo he dicho muchas veces, me gustaría no tener que estar organizando y tensando una organización para la defensa de los trabajadores extranjeros en Castilla. Me gustaría, ¿no? Y dice, hombre, ¿qué cosas dices? No, porque entonces quiere decir que estaría enfocado la cosa, estaría resuelta. Y puedo poner ejemplos, muchos ejemplos. Javier, para hablar un poco del otro colectivo, el de los inmigrantes, dejando a un lado para terminar ya el asunto de los refugiados, ¿cómo diría que ha evolucionado, o en su caso, involucionado, si se admite el término, la situación que viven los inmigrantes? Por ejemplo, aquí en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, antes ha mencionado los temporeros, que durante muchos años hemos visto y seguimos viendo en asentamientos, etcétera, cómo se ha abusado de ellos en materia laboral en muchas ocasiones, cómo ha ido dando pasos, no sé si adelante o atrás, la situación de esas personas aquí en nuestro entorno. Yo creo que, claro, las evoluciones culturales y las evoluciones de pautas de comportamiento son muy lentas. Pero tan lento como que estamos exactamente igual como estábamos en 2004, cuando desde el Ayuntamiento de Albacete se decía que no había trabajadores extranjeros en Albacete, y le tuvimos, la maldita hemeroteca lo puede decir, que publicar fotos de los asentamientos que había entonces en Albacete para que empezásemos a trabajar. Eso hace 12 años. Algunas cosas se han conseguido, pero... Se siguen dando esas situaciones, ¿verdad? Sí se dan. Estamos rodeados por 150 personas que están en asentamientos en condiciones... Cualquier día os venís conmigo cuando vamos a repartir alimentos, y entonces si venís conmigo lo observaréis, son condiciones de vida. Encima ahora ahí. Es que, vamos a ver, me acuerdo que los de Villamalea hicieron un documental en los años 2006-2007 sobre los inmigrantes del pueblo. Y en el documental fijaban cómo se fueron una serie de inmigrantes del pueblo a Hamburgo, y al principio que los tuvieron en un barco, porque no tenían otra forma, no había habitaciones, en un barco. Y después cómo los fueron, después las fábricas hacían edificios para ellos, y después ya poco a poco se fueron redistribuyendo por la población. Esto es impensable. Aquí en España. Esto es impensable. Y el 2005-2006 aún estábamos vivos, aún manejaban las instituciones muchísimo dinero que después vimos cómo se ha dispersado o desbaratado en cosas que no eran precisamente de primera necesidad. ¿De qué situaciones tiene usted constancia ahora mismo, por ejemplo, en cuanto a abusos en materia laboral, en materia de salarios que están sufriendo estos trabajadores? Sí, que lo tengo claro. Vamos a ver, en las campañas del campo, los propietarios de los campos han encontrado una mano de obra barata, tercermundista, aquí. Entonces hay gente, es decir, que están cobrando al día 10-15 euros por 10 horas de trabajo. Si eso no es... O sea, la verdad es que cuando hay crisis, los más desfavorecidos sufren la crisis doble o triplemente, y las mujeres multiplicado por 3 o por 6. Que ese es otro tema, se podría hablar mucho. Pero aquí como... Los organismos, aquí se han hecho incluso
en Castilla-La Mancha organismos para tratar el tema de la integración. Pero si hace año y medio, 2 años que no funcionan, no se reúnen. En el ayuntamiento, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no se ha reunido 9 meses. la mesa de inmigración? Consejo Municipal de la Inmigración, 9 meses. Y es la tercera vez, el otro día fue la tercera vez que escribí para que se convocase, y lo han convocado ya. Es decir, o sea, no, eso es la poca transparencia. Es decir, en definitiva, como la inmigración no produce votos, entonces se le suele dar un papel muy poco importante a las personas. Entonces, porque no se trabaja por las personas. En este momento estamos en una sociedad de los más media donde los media dicen quiénes son los más a los que hay que tener en cuenta. Que me explico el juego de palabras que hago. Javier, quiero que aproveche este último minuto para lanzar un mensaje a la sociedad en general, pero muy especialmente a quien tiene en su mano la posibilidad de hacer políticas que de verdad vayan en favor de las condiciones de los inmigrantes. Vamos a ver, que confíe en cualquier persona que va de buena voluntad a plantear ayudas. Cuenta conmigo para esto, que tiene ideas de cómo organizar, que no desconfíen del asociacionismo. Que no desconfíen, es que si hoy en día cada vez más se ve que el futuro de la política está en incardinar todos los sectores que se organizan y se autoorganizan y se automovilizan y buscan soluciones, incluso poniendo dinero de su bolsillo. Pero hay que contar con esas personas. Que no quiero decir, yo a lo mejor tengo un carácter que soy intratable, que soy infumable, que no esto, otra persona, pero no hay que ir a las formas. Vamos a ver, es el fondo de lo que se pretende. Entonces, un poco que confíen, para mí es un problema de confianza. Porque es que si no, ¿qué pasa? Pues que las administraciones todas, y cualquiera, yo puedo también caer en eso si se hubiera dado el caso, pero no alejarse de la sensibilidad. Porque es que... Sí, es tremendo lo que está sucediendo. Vamos a ver, que no quiero ser ni tremendista ni nada, porque fíjate, intento matizar mis palabras con ejemplos y voy insinuando muchas cosas. Poder se puede hacer, pero tiene que tener una repercusión, tiene que tener un eco. O sea, si tú hablas, las administraciones que se hagan eco de las cosas y que se vean. Y que yo he dicho muchas veces a la gente, a concejales, ¿quieres venir conmigo a los asentamientos? Algún día iré. O un determinado subdelegado de gobierno que me ha dicho, ¡ay! ¿Cómo me gustaría ir a los asentamientos? Pues cuando quieras, me dice, y vamos. Pero tú de persona normal, y te meteré en todos los cados lo que pasa es que los asentamientos, hasta que no se huelen, no sabes lo que es. El olor se te mete por aquí. Entonces, y yo creo que se aprende mucho más por el olor que por el pensamiento y por el sentimiento. Es tan directo, es tan atroz. Javier, muchísimas gracias por este testimonio que nos ha traído en su nombre y en el de todos los que representan esa Asociación Colectivo de Apoyo al Inmigrante de Albacete. Ojalá pues esas palabras tengan eco, como ha dicho, en la acción política, y me quedo con ese mensaje que ha lanzado de que poder se puede. Ahora falta que se quiera. Pero no quieren. Falta que se quiera, sí. Ojalá sea pronto y ojalá pues entre todos seamos capaces de poner esa lucecita de atención en lo que está sucediendo, que es tremendo. Un placer, como digo, tenerle por aquí. Igualmente, el mío.
Javier Marcellán, presidente de ACAIM en Albacete, Asociación de Colectivo de Apoyo a los Inmigrantes de aquí, de nuestro territorio, ha sido nuestro protagonista de estos encuentros digitales y yo me uno a ese mensaje que él nos ha querido traer de esa manera sosegada, calmada, pero también muy reivindicativa, y ojalá pues todas esas imágenes que día tras día vemos en los noticiarios, en la prensa, lejos de adormecernos de alguna manera o de acostumbrarnos a lo que está sucediendo, sirvan para lo que de verdad creo o quiero creer que se muestran, que no es otro fin que despertarnos. Ya saben que pueden volver a ver esta entrevista cuantas veces lo deseen en nuestra web www.lacerca.com. Cuídense y si no nos vemos antes, pasen un gran fin de semana.